Los círculos productivos. En las regiones de Argentina se puede identificar cierta especialización en la producción agropecuaria. Por ejemplo, en la región pampeana, algunos de los productos típicos son los granos y el ganado vacuno. En cambio, en las regiones extrapampeanas, predominan la cría de otro tipo de ganados, como los ganados ovinos en la Patagonia, y otros cultivos industriales y hortícolas como el té y la yerba mate en el noreste, la vid en la región de Cuyo y la caña de azúcar en el noroeste. Los productos agropecuarios son muy importantes para la economía del país. Es por ello que los círculos productivos están construidos por una serie de etapas relacionadas entre sí. Los círculos productivos se componen de tres eslabones principales: la etapa en la que se genera la materia prima, la etapa industrial que transforma esa materia y la etapa comercial que distribuye los productos ya elaborados. Cada una de ellos está relacionado con un sector económico. La producción de materia prima con el sector primario de la economía, el proceso de materia prima con el sector secundario y la comercialización con el sector terciario. Las distintas etapas que componen un círculo productivo se realizan a veces a kilómetros de distancia. Por eso, en las etapas de procesos de producción, los circuitos vinculan distintos actores sociales y diversos territorios. El vínculo que existe entre uno y otro pueden ser vínculos tangibles, como las rutas por donde se trasladan los productos, y también una serie de vínculos no visibles, como los flujos de capital a través de las exportaciones. Para clasificar los actores sociales se tiene en cuenta la escala. Esta puede ser regional, nacional o transnacional. Las dos primeras constituyen el mercado interno, mientras que la tercera interviene en el mercado externo. La participación en el mercado externo no excluye a los pequeños productores ni a los circuitos de escasas etapas. Los actores sociales en la actividad agropecuaria nos permiten analizar el uso del suelo, su región de tenencia, el tipo de producción y los enlaces entre las etapas. Estos actores pueden clasificarse considerando la capacidad que tienen de intervenir en la sociedad de acuerdo a sus intereses, sus necesidades y sus comportamientos en las siguientes categorías. Pequeños productores. Son agricultores o criadores que se destinan su producción al consumo propio, sin generar un excedente. Algunos producen un pequeño volumen para vender. Productores medianos. Suelen realizar más de una etapa del circuito de producción, ya que elaboran parte de la producción. Por ejemplo, cultivan frutas y elaboran dulces, generalmente de modo artesanal. Empresas agropecuarias. Son grandes productores que integran más de dos etapas del circuito o apuntan a un mercado interno y al de explotación. Poseen maquinarias para industrializar parte de lo que producen. Incluso le compran su producción a los productores medianos y a los pequeños. POL es un conjunto de empresas que intervienen su capital en la producción agrícola o ganadera. A veces arriendan campos muy productivos para garantizar una elevada rentabilidad, pero cuando la producción decae dejan de alquilar. Campesinos no propietarios. Son los que trabajan las tierras de otros. Su situación laboral es bastante inestable porque se regula el cultivo o la cría de ganado. Círculos productivos pampeanos y extrapampeanos. Los círculos productivos pampeanos se diferencian de los extrapampeanos por diversos factores. Regiones de tenencia de tierra. La presencia de latifundios continúa siendo mayoritaria, comparada con la de los pequeños productores. En cambio, en el ámbito extrapampeano, la propiedad se divide en una gran cantidad de pequeños productores. Diversidad de cultivos. Mientras que en la zona extrapampeana se especializa en pocos cultivos, en los campos pampeanos hay una mayor diversidad de estos. Sin embargo, en los últimos años se comprobó un proceso de sojización, es decir, un fuerte predominio de hectáreas destinadas a esta oleaginosa en más de 2 regiones. Localización en las etapas productivas. Una ventaja de los circuitos productivos pampeanos es que la producción primaria se industrializa,
en la zona de orden, lo vital se concentran en la región. Cuando se industrializa fuera de la región donde se produce, como ocurre en muchos casos, en la región extrapampeana, se pierde ese margen de ganancia. El algodón, por ejemplo, se plantea fundamentalmente en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, pero las heladerías se concentran en el Gran Buenos Aires. Inversión en infraestructura. Es mucho mayor cuando se requiere producir en zonas donde la condición ambiental no son más favorables. Por ejemplo, los cultivos de caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy necesitan riegos artificiales en invierno para que se cristalicen los jugos de la caña, de donde se extraerá azúcar debido a las bajas temperaturas. Los cambios en los circuitos productivos. Con el paso del tiempo, los circuitos productivos sufrieron grandes cambios en las regiones pampeanas y extrapampeanas. Algunos de ellos son: paulatina desaparición de actores sociales tradicionales que se da por el proceso de concentración de tierras en los grandes productores y las migraciones rurales urbanas. Cambios en las técnicas de producción, ya que la intensa reconversión tecnológica y la aparición de condicionamientos científicos a las actividades agropecuarias incrementaron las inversiones para mejorar la productividad de los campos. Se observan los cereales de las oleaginosas tradicionales y el crecimiento de algunos cultivos nuevos como la soja. Esta tendencia impulsó una serie de cambios en el uso de la tierra y de las técnicas. Caso del circuito productivo de la soja. El circuito productivo de la soja generó grandes cambios en la economía argentina, en las áreas húmeda y árida. Las ventajas de esta oleaginosa originaron un gran crecimiento en las áreas sembradas. Esta se la cultiva en alternancias con un tridúo de ciclo más corto al año. Se adapta a diversos ambientes, sin grandes exigencias en cuanto a la cantidad de suelos que la caracteriza, que le permitió extenderse a terrenos antes ganaderos. Se crearon herbicidas específicos que lograron controlar el avance de malezas que perjudicaban los cultivos. La siembra directa, es decir, el cultivo de la tierra sin labranzas previa achica los costos de la mano de obra. Las etapas del circuito de la soja. El primer eslabón del circuito. El segundo eslabón consiste en el traslado de la cosecha, que se realiza por barco, camión o ferrocarril. El tercer eslabón es la industrialización del ganado en la producción de aceite, leche o expeller, un producto que se utiliza en la industria de alimentos balanceada para animales. El cuarto eslabón es la comercialización del ganado de los productos industrializados en el mercado interno o externo. Los actores sociales del circuito productivo de la soja funcionan de la siguiente manera. Los propietarios de pequeñas superficies enfrentan con dificultades en cuanto a la revolución tecnológica, por lo que el trabajo familiar con el proceso de sojización surgieron los contratistas que alquilan u operan maquinarias propias por contrato. En las grandes explotaciones se contrata personal asalariado que puede permanecer o ser temporario. A partir de 1990, estas condiciones favorecieron la expansión de los pools de siembra, los cuales trabajaban en los campos propios y alquilados. Otros actores nuevos dentro de este circuito productivo son los fondos de inversión agrícola. Se trata de una versión que no tiene relación directa con la actividad agrícola, como son los bancos o las administradoras del fondo de inversión, la explotación intensiva y además se ocupan de la comercialización. La etapa de la comercialización de la soja. Por la venta de la cosecha del producto agrícola se obtiene un ingreso, el cual debería cubrir los gastos y tener un excedente para sí. Casi siempre la venta se realiza para evitar los gastos del contrato de camiones, lo que los productores también pueden optar por vender la producción directa a una industria. Tendrán que gestionar el contrato con la industria, el traslado de la mercadería y efectivizar la operación. Esta tarea se encomienda a un intermediario llamado corredor. La etapa de la industrialización de la soja. Esta requiere de máquinas, de empresas más grandes que cuentan con camiones
por lo que negocian con los contratos directamente con los productores. De la soja producida en Argentina, el 20% se exporta como grano y el 80% como harina o aceite. De la soja producida en Argentina, el 20% se exporta como grano y el 80% como harina o aceite. El mayor porcentaje de las harinas